Queridos amigos, estoy con Mónica Soto y Casa. Te conocí en la FIL, me encantó que tuvieras tu propio stand. O sea, dije, eso es tener valentía y amor propio, ¿no? Entonces me encantó, tenías un stand súper completo con muchísimas cosas y me quedé ojeando lo que tenías y después mejor traje a mi mujer que terminó trayéndose libre, sexy e irresistible, bueno, sin la E, irresistible, que además es un manual de trabajo y todo. Y entonces dije, wow, yo tengo que entrevistar a esta mujer. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te encuentro el día de hoy? Contenta de platicar contigo y siempre que me encuentran en la FIL se sorprenden. Entonces pueden anticipar quienes nos están viendo que eres autora. Me gustaría saber primero cómo sucedió eso, ¿no? ¿Cómo es que empezaste a escribir de manera profesional? ¿Me puedes contar? Sí, claro. Siempre me ha fascinado leer, pero a los 14 años me pescó un libro que se llama El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga. Okay. Lo empecé a leer y no lo pude soltar. Y desde entonces empecé a agarrar cualquier libro que se me pusiera enfrente y no lo podía soltar. Entonces, a los 15 años, que tuve un novio poeta con quien leía junto, escribía poemas y él me escribía poemas a mí, entonces decidí que iba a ser escritora. En realidad nunca quise hacer otra cosa en la vida, siempre quise ser escritora. Entonces, digamos que vivo mi sueño adolescente ya a los hacer 30 años de eso, y la verdad es que pues sí, ha sido un buen camino y un camino muy sorprendente porque los libros hacen eso, te sorprenden todo el tiempo. Pero fíjate qué bonito, es un poco el caso de la gente que aprecia las imágenes. Yo de niño veía muchas caricaturas en la tele y de pronto pues descubres que dibujar es lo tuyo también, ¿no? Entonces como el recibir de pronto te va inspirando y empiezas tú a querer también expresar, colaborar. O sea que tú sí eres el caso de que eras una asidua lectora y ahora eres una escritora, ¿no? Como que eso fue lo que te atrapó. Ahora, ¿está bien si decimos que tus libros son principalmente eróticos, tienen que ver con sexualidad? O sea, cuando a ti te dicen, ¿y qué tipo de autora eres? ¿Normalmente aclaras eso o cómo lo explicas? Sí, mis libros son eróticos. A mí me enorgullece mucho escribir este género. Es un género muy incomprendido y muy maltratado porque se piensa que el erotismo es algo muy frívolo y superficial. Pero bueno, ¿cómo podemos pensar que es algo muy frívolo y superficial si pues todos venimos de ahí? Si un erotismo sano nos llena de felicidad, de sonrisas, de prosperidad la vida, entonces pues ¿cómo vamos a pensar que es algo frívolo y que no nos toca y que no hay que hablar de eso? Cuando a final de cuentas el erotismo es uno de los grandes motores que tenemos en la vida para hacer las cosas, para enamorarnos, para trabajar, para cumplir nuestros sueños. Y entonces, pues de superficial no tiene nada. No, tienes toda la razón. Fíjate, yo tengo un modelo, ¿no? De cómo funcionan las personas y para mí la sexualidad es la capacidad de disfrutar, o sea que está vinculada a todos los placeres, no nada más a los carnales, sino a todo aquello que nos apasiona. Incluso ni siquiera lo que nos apasiona, también lo que nos duele y lo terrible. O sea, el erotismo va mucho más allá del placer. También está conectado con nuestros miedos, está conectado con nuestras fobias, con nuestros traumas de la infancia, con todo. A final de cuentas, también el erotismo es una manera de enfrentar lo terrible que pasa. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, pues realmente ves el potencial que tiene conocer la parte erótica, abrirse a este asunto, quitarle el tabú que tiene encima, porque te enseña mucho más profundamente quién eres y cómo reaccionar ante todo lo que te sucede en la vida. Si yo les comparto por un momento tu página web para que lo vean aquí en pantalla, van a encontrarse que tienes libros, poesía, cuento. Aquí es donde, perdón, acá atrás es donde me encontré que tienes uno incluso que se trata de cómo terminar llevando tu libro a la publicación. O sea, de pronto tienes otras cositas, pero principalmente estamos ahí. Y me encanta que además, pues ves estos otros géneros de la poesía, el cuento, la novela, y de pronto como este que se trajo mi mujer, que ya es así un manual, ¿no? Es un manual de trabajo para hacerte preguntas y así. Me causa mucha curiosidad, ¿cómo has percibido la reacción de la gente que sí te importa su opinión ante el tema de declararte soy escritora de erotismo? Si haz de cuenta, tus papás, no era así de ¿cómo crees que mi hija hace eso? ¿Cómo ha afectado eso a tu posibilidad de ser honesta frente a la vida en general? Cuéntame un poquito. Pues de ninguna manera, pues en realidad no es que no me importe la opinión de nadie, pero más bien quienes tienen que negociar con sus miedos son los demás, no yo. O sea, al final de cuentas, pues yo tengo un estilo de vida muy abierto, muy libre. Toda la gente que me conoce lo sabe, o sea, no tengo una vida doble de que mis hijos no sepan lo que escribo, mis papás. Pues tengo una vida totalmente abierta y lograr esa integridad, pues ha sido muy importante para poder desarrollarme en lo que hago, porque yo no nada más soy escritora, también soy editora de libros. Fui editora independiente durante 15 años, le publiqué el libro a más de 300 personas. Soy una editora profesional de revistas y de libros, además de escritora. Por eso me
ves con mi propio stand en la FIL y por eso me ves haciendo mis propios libros, porque a mí no me gustaba cómo funcionaba el mundo editorial, entonces decidí hacer mi manera, hacerlo a mi manera. Y eso mismo hice con la vida. No me gustaba que me impusieran cómo tenía que vivir y pues también me inventé mi manera, que no era inventada, ya existía, pero yo no sabía. Entonces dicen que la creatividad es hacer algo nuevo para ti, no necesariamente Ajá. para ¿no? Y entonces, pues así fue. Entonces, no tengo un problema con eso. Más bien, la gente a mi alrededor que ha tenido algún problema existencial con mi forma de ser, con mi manera de escribir, con mis temas, pues ha tenido que aprender a aceptarme como soy o no. Y Exacto. entonces, a mí esa posibilidad me parece lo más acertado del mundo, ¿no? Que sea la gente que decida si me quiere o no me quiere alrededor y pues que no me quiere, mucho gusto, y quien sí, bienvenido. No tengo por qué esconder nada. Entonces, ahí es donde se replantea todo el asunto. Sí, no, me encanta tu postura porque yo te dije, quiero entrevistarte y digamos que el tema es escribir para ser. Entonces, me dejas pensando cuánto esfuerzo hace la mayoría de las personas para de alguna manera acomodar su personalidad a que todo el mundo esté contento con él o ella. Entonces, digamos, con mis amigos más liberales saco estos pedacitos, con mis amigos más conservadores estos otros, con mis amigos, ¿no? Y qué friega, ¿no? Y toda mi creatividad solo usada para aparentar algo. De Mucha pronto, carga mental. sí, ¿no? Es que además es como decir mentiras, ¿no? Te tienes que acordar, ay, ¿a quién le dije cuál parte para, ¿no? Entonces se vuelve una labor insostenible. Entonces de pronto decir, bueno, ¿qué pasa si yo simplemente soy honesta, honesto y transparente, ¿no? Lo cual no significa tomarme personal o agredir a alguien en particular, no, simplemente estoy siendo honesta sobre mí. ¿Qué significa? Pues es muy liberador, porque ahora que la gente sabe lo que sí, entonces encajarán los que encajan y los que no encajan, simplemente no encajan y ya. Y entonces no estamos para complacer a todo el mundo, estamos para convivir, siendo cada quien la piecita del gran rompecabezas universal que le corresponde, en vez de aparentar unas aristas que no tenemos de manera natural. Entonces, ¿qué dirías que te ha dado el acto de escribir a tu ser? Porque, perdón por hacer ahí un paréntesis, pero pareciera, si alguien no tiene la experiencia, que escribir es ya nomás como poner en el papel lo que pasó, pero creo yo que el mismo acto de escribir reaporta cosas a lo que pasó, o sea, es una mezcla entre mi vida y lo que el mismo acto de escribir me va aportando y etcétera. ¿Qué dirías que te da el acto de escribir a tu vida, a ti como persona? Hay que empezar dándose cuenta de que a cada quien le aporta algo distinto. Claro. Y es que le aporta algo. Yo más bien diría que lo que a mí más me aporta es el acto de leer más que el de Ok. escribir. Obviamente, en alguna etapa de mi vida, escribir me ayudó a conocerme mejor, porque cuando tú escribes, haces esta escritura libre sin pensar en quién lo va a leer, quién lo va a revisar, si alguien a lo mejor lo escribes y lo quemas. En el acto de escribir, te escuchas o te lees y pues te comprendes más profundamente, ¿no? Es como cuando vas a terapia, que no te sirve la terapia tanto por lo que te dice el terapeuta, sino por lo que tú te escuchas a ti mismo diciéndote. Claro. Y entonces escribir pues puede ser algo así. Pero en realidad lo que he aprendido en estos años escribiendo es que lo que más me aporta es la investigación que hago para escribir mis libros, Ok. que es una investigación tanto documental, con libros, ahora sitios web, como empírica, como de la experiencia. Entonces me voy a meter a lugares y platico con gente y conozco lo que escribo de primera mano. Y entonces es más bien eso que hay detrás de un proyecto que estoy realizando, lo que más me enriquece, porque pues amplía mi criterio y me hace conocer más profundamente la humanidad y también a mí. Entonces, más que en el acto de la escritura, es más en la investigación para el acto de escritura. Ya en la escritura, lo que sucede es que vas explorando tus propios límites y tus propias capacidades para escribir, porque no es lo mismo escribir algo como cuando le cuentas a una persona lo que hiciste de vacaciones o un chisme, que escribir con una intención literaria, con una intención narrativa de hacer literatura, de hacer arte, de hacer una historia, que no nada más te cuente algo, sino que tiene como una parte esencial como lo está contando. Y entonces ahí es donde entra todo ese aprendizaje, pero en realidad para mí lo enriquecedor es el acto de investigar, de leer, de incluso de no tener para nada un tema en el horizonte y de repente lees algo que te hace llegar a un lugar en donde jamás esperabas haber llegado. Eso finalmente en la literatura y en este acto de escribir, ese asombro, esos encuentros inesperados pues son de lo más rico que te puede pasar como creador, porque también puede pasar que uno escriba mucho
mucho y que termine sin aprender nada, ¿no? Yo sí creo que un escritor que nunca investiga para nada, sino que escribe solamente lo que le pasa, pues termina dando vueltas sobre el mismo tema y sobre el mismo estilo y sobre la misma cosa. Entonces, para hacer esto, pues realmente de una manera, pues que te pueda entregar algo de regreso, pues más bien hay que hacer eso, ¿no? Hay que leer. Ya ves que Borges decía que se enorgullece mucho más de los libros que había leído que de los que había escrito, y era Borges, ¿no? Imagínate. Sí, imagínate. Entonces, uno simple mortal, pues, ¿a qué puede aspirar, no? Entonces, sí, creo que eso es importante. Y es muy importante siempre darse cuenta que como uno escribe desde su marco de referencia, tú escribes y creas desde lo que conoces, desde lo que has olido, lo que has visto, lo que has probado, lo que has testificado de primera mano. Y entonces, como escribes desde ahí, porque no puedes crear nada de la nada, o sea, no puedes sacarte de la manga algo que nunca has conocido, pues entonces es importante ampliar ese marco de referencia para que tu escritura te dé mucho más. Y entonces, ese creo que es para mí el acento. Lo que yo te estoy entendiendo es que la respuesta era más amplia. O sea, no es el puro acto de cuando yo me siento o en la computadora escribo, sino más bien piensa que el proceso de llegar a esa escritura para mí es lo que toma más tiempo, pero además me enriquece muchísimo. Tener que salir de mi propia zona de confort, de mi conocimiento, de investigar y luego ver cómo no nada más es transcribir lo que ahí está pasando, sino el acabado. Yo me puedo imaginar que así como tu vida cambió porque leíste una novela y ¡boom! Eso fue lo que te enganchó y descubriste tu vocación y todo, pues debe de ser para ti muy lindo saber que hay personas que les pasa lo mismo con tu obra, ¿no? Que de pronto te Sí, por dicen, ah, supuesto. entonces, wow, ¿no? O sea, ahora soy yo la que estoy entregando este tesoro. Bueno, entonces vamos a pensar que sin que todo el mundo tenga que publicar o dedicarse a eso, vivir de eso, estaríamos tú y yo de acuerdo en que escribir enriquece nuestras vidas, nos lleva a pensar, a investigar, a preguntarnos y también a descargar lo que está ahí como para ver, como para al verlo escrito, haberlo tenido que estructurar de una mejor manera. ¿Estamos de acuerdo con esa idea? Creo que escribir enriquece nuestras vidas si uno permite que así suceda, Me porque encanta. también puede no enriquecerte nada, ¿no? También leer puede no enriquecerte nada. Tienes toda la razón. Depende de la decisión que uno tome, como en todo, ¿no? Siempre a lo que te enfrentas, pues hay diferentes formas de reaccionar ante el mundo y pues hay quien decide que no y ya, ¿no? Y no está mal ni está Claro. bien, simplemente es, y creo que eso también es parte importante del proceso, ¿no? Hay quienes escriben desde un sufrimiento profundo, desde el trauma, desde alguna pérdida importante, desde alguna imposibilidad fuerte, y eso pues es como lo más común y escriben como para ayudarse a salir adelante. Claro. Hay quienes escribimos desde el gozo, desde el disfrute del mundo, pues cada quien, y hay quienes escriben desde vacío existencial. A final de Claro. cuentas, a veces eso es lo que sucede, ¿no? Se busca llenar algo que no se tiene con algo que está por fuera y pues termina siendo también escritura. Y ahora sí que infinidad Oye, y de aparte, manifestaciones no es lo distintas. mismo escribir considerando de antemano que alguien lo va a leer a escribirlo para ti. Pero entonces, todas esas son posibilidades muy interesantes. Lo que tienes toda la razón es, no es el escribir por escribir. Como cuando le decimos a la gente, mira, para que tengas buena ortografía tienes que leer mucho. Y pueden leer y no mejorar su ortografía, porque tienes que tener el interés, la atención, ¿no? Entonces, tienes razón, no es nada más Sí, como el este nivel de ejercicio. profundidad de lectura, hay diferentes niveles de lectura, no hay una Claro. lectura que es superficial, que nada más lees la historia, y hay una lectura que es mucho más profunda, que vas analizando palabra por palabra, por qué puso esta coma, por qué puso este punto, entonces ahí es donde puedes aprender algo que te enseñe, ¿no? Y si estuviéramos hablando de las personas que dicen, sí, a mí me gustaría, pues por lo menos empezar como esta práctica, no sé a dónde me va a llevar, pero nunca lo he hecho y entonces no sé bien por dónde empezar. ¿Tú qué nos recomendarías? ¿Cuáles serían tus sugerencias? Aparte, tú has hecho talleres y cosas así, entonces, ¿qué le sugieres a la gente como para tus primeros pininos? Siempre es una respuesta que la gente se queda así como de, bueno, porque como todo, para escribir hay que escribir. O sea, si te quieres escribir, siéntate y escribe. Ponte un horario y di, esta hora me va a sentar Sí, menos media o hora frente sea, al papel. suena muy fácil y es lo más difícil del mundo y lo más difícil del mundo, ¿no? Si quieres escribir, escribe, es como todo. Si quieres hacer ejercicio, haz ejercicio. Si quieres hablarle a alguien, pues háblale. Esa es Sí, pero la fíjate, ese es forma, un buen ¿no? ejemplo. Yo quiero hacer ejercicio, me malpaso, me lastimo y nunca vuelvo a hacer ejercicio, ¿no? Entonces la cosa es pues encontrar una manera de empezar de tal forma que no me fastidie, que le vaya agarrando el gusto. Ahora, Yo ¿cuál sí sería creo un que la paso saludable? escritura, con la escritura no tiene que ser un aborazado, o sea, lo bueno es que no te, bueno, te puedes lastimar la espalda si pasas muchas horas sentado
y te vuelves sedentario, pero no. Cuando quieres escribir hay que aborazarse, hay que devorarlo, hay que meterse de lleno. Lo que hay que hacer es, como bien dices, poner un horario, poner un lugar donde nadie te moleste. Por eso hay muchos escritores que escriben de madrugada. Murakami escribe de madrugada, por ejemplo, porque no le suena el teléfono, nadie toca la puerta. Hay que ponerse en un lugar en donde no haya nada que hacer, donde no haya nada por hacer, ¿no? Entonces, si antes de sentarte riegas las plantas, pones el teléfono en silencio, haces una lista de pendientes para que ya no los tengas en la cabeza, sino que los tienes en la lista. Entonces ya tienes la cabeza limpia para que puedas dedicarte a escribir, porque procrastinar es lo más fácil del mundo. Cuando uno se sienta frente a la computadora o el cuaderno, te pones a pensar todo lo que no has hecho, en la tía, que no le habrás hablado a la tía fulana, que no, o sea, siempre, ¿no? Entonces, ponerse en un momento en el que no tengas ninguna otra cosa que hacer para empezar. Y ya después empiezas a escribir en todos lados. A lo mejor este cliché de la vista hermosa y la mesa y la vela y así es lo que menos sirve. A mí, por ejemplo, cuando estoy bloqueada, a lo mejor es el caos. Entonces, si me puedo sentar en la computadora y no me sale una palabra, pero si me tengo que ir a entregar libros al correo, me tengo que ir al banco, donde sea, en el semáforo, en la fila, es donde empiezan a surgir las ideas. A veces el caos nos ayuda a que surjan las ideas, porque le das tanta vuelta y pues digo, tenemos que ser realistas, ¿no? Vivimos en un mundo en el que difícilmente nos da la oportunidad de tener un lugar precioso y la pluma perfecta y el papel acá, o sea, todo eso son clichés, todo eso son ahora sí que sangronadas, ¿no? Que uno va haciendo, pretextos que uno va poniendo para no sentarse a escribir. Entonces si uno quiere escribir, hay que sentarse y escribir, buscar la menor distracción que se pueda y a lo mejor empiezas a escribir pensando en un tema y terminas escribiendo otro tema, porque eso es muy común. Empiezas a escribir una cosa, hay una técnica que se llama escritura libre, que pones un cronómetro de 10 minutos y te pones a escribir. Entonces escribes todo lo que te salga de la idea y ya después corriges, limpias o vuelves a poner otros 10 minutos o le apagas y sigues escribiendo. Pero sí, me temo que no existe el hilo negro. No, pero eso que estás diciendo es una Tiene que buena ponerse a escribir. Eso es lo más importante de todo. Y también pensar que tampoco tiene uno que escribir a la fuerza, ¿no? Digo, yo sí, porque esto me dedico y de esto como. Tengo que entregar 3 columnas y si no las entrego, pues no se publican y si no se publican, no me pagan, ¿no? Y siempre, pues ya, como eso traes en la cabeza, pues siempre estás escribiendo, pero pues tampoco uno tiene que escribir a la fuerza, ¿no? Si uno no tiene o no siente esa madera de escritor, pues tampoco, o sea, tampoco nada esa fuerza y eso también es importante decirlo. Pero si uno lo quiere hacer, hay que sentarse a escribir. También hay una técnica, por ejemplo, de escribir varias palabras así del tema que, o sea, a lo mejor si estás en la cocina, pues algunos instrumentos para cocinar, algunos utensilios de cocina, o si estás en donde estés, escribes, no sé, árbol de Navidad, silla, y luego te pones a hacer listas, ¿no? De cosas relacionadas con el árbol de Navidad. A lo mejor puede ser una lista de cosas físicas, otra lista de cosas espirituales, otra lista de alguna historia que se te ocurra relacionada con. Entonces, pues así vas generando ideas, porque luego lo difícil es eso, ¿no? Quiero escribir, pero ¿de qué voy a escribir? Uno empieza escribiendo acerca de su propia vida, por eso quienes empezamos a escribir en la adolescencia, pues tenemos puros poemas de amores imposibles y puros poemas que arreglan el mundo, que no podemos arreglar nosotros. Eso es como muy común. Entonces, pues ahora sí que para escribir hay que escribir. Podemos empezar con lo que nos es más cercano y después, si te dedicas a esto, pues tienes que empezar a ir mucho más allá de ti, ¿no? Porque pues imagínate, digo, yo no me preocuparía de vivir todo lo que escribo, sería fantástico, pero bueno, ese es otro tema. Me encanta, Mónica. Pues mira, me habías comentado que tienes algunos artículos, unas notas que estuviste haciendo sobre el proceso creativo, entonces los voy a poner aquí debajo del video para que la gente pueda ver dónde está esa información, pero me quedo con la idea de, le pongo un tiempo, me comprometo, lo intento, veo si es para mí, y a lo mejor algo que yo nunca había pensado es, me pongo la intención de escribir sobre una anécdota, sobre mi infancia, pero se vale que en el escribir de pronto termine escribiendo de otra cosa, pues caramba, si no lo estoy haciendo, no es obligatorio, ¿no? Entonces eso va a ir haciendo que yo descubra también mis temas, mi estilo, mi forma, lo que a mí me mueve. Y también algo bueno es acotar el tema, o sea, la infancia es muy amplia. A lo mejor mis temores, mis miedos de infancia, mis mascotas de infancia, o sea, acotar el tema, describir, no, pues mi matrimonio, pues sí, pero entre tu matrimonio, la relación de pareja, lo difícil que es adaptarse, o sea, los hijos, no, pues los hijos es enorme, ¿no? La infancia de los hijos, cuando los llevé a la escuela por primera vez, o sea, ir acotando el tema en lugar de dejarlo tan abierto, pues también nos ayuda, hace que nuestro cerebro pues empiece a buscar en lugares más certeros
certeros y no con tanta apertura, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un libro, pues generalmente no es voy a hacer un libro erótico, pues sí, un libro erótico alrededor de qué. Y a lo mejor sí empiezo escribiendo un tema y termino escribiendo otro, ¿no? Pero tener ese foco del tema te ayuda a que puedas empezar, porque lo más difícil es empezar. También tiene su dificultad continuar, pero empezar, poner las primeras palabras son un reto increíble. Y ya que las tienes, pues es mucho más sencillo que sepas hacia dónde vas. Y pues también tener siempre una libreta a la mano o en el teléfono hacer notas, o sea, pasarse haciendo notas de lo que te interesa, algo que escuchaste que te llamó la atención, alguna persona que conociste que te pareció interesante, todo eso te va ayudando a generar ideas y a empezar. Pero sí, para empezar hay que empezar así, ¿no? Y elegir tema pues ayuda a aterrizar definitivamente, no podemos crear nada de la nada, ¿no? Me encanta. Mónica, muchísimas gracias. Nos enriqueciste mucho, nos aclaraste mucho y te aseguro que vamos a tener buenos comentarios. Te mandamos muchos besos y muchas gracias de verdad. Yo a ustedes y mucho gusto. Bye.